Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Bueno, pues es un gustazo nuevamente estar aquí enfrente. Agradezco a mis pastores que nos dan la oportunidad y tienen la confianza de que vamos a venir aquí y hablarles de la palabra de Dios tal cual debe de ser. Y hoy quiero preguntarles cuál es el tema de hoy. ¿Saben? No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. No. Ustedes saben que la noticia que dimos el domingo pasado de que nos movemos del lugar de residencia, a muchos nos pareció que no es justo. Incluso lo que nos hizo tomar la decisión cuando vivimos esa situación, creímos que no era justo. Y así muchas cosas en la vida: el terrorismo, las guerras, el hambre, los niños abusados, las mujeres abusadas. Todo eso en algún momento de nuestras vidas nos lleva a pensar que no es justo. Y ante ese tipo de situaciones, la gente, nosotros, nos impactamos, nos choqueamos, nos angustiamos, nos enojamos. Y es natural que nos expresemos de esa forma y digamos, no es justo, no es justo. Pero todos aquí, yo espero, porque somos hijos de Dios, sabemos que Él nos creó con un propósito, ¿sí? Y el propósito de nosotros como hijos de Dios es darle gloria a Él, honrarlo, agradecerle, exaltarlo, disfrutarlo, darle gloria a Él. Y a eso venimos a esta vida, de eso se trata. El primer versículo que voy a ocupar hoy es Romanos 3:23. Ojalá apunten. O sea, les sugiero que apunten cada uno de los versículos. Es muy bonita esta enseñanza porque en cualquier momento de nuestra vida de repente nos podemos encontrar de nuevo diciendo no es justo. Y vamos a ver por qué no debemos de expresarnos de esa forma. Fíjense, en Romanos 3:23 nos dice el DJ ahí en problemas técnicos. Me está diciendo algo por el chicharito. ¿Sí? Ok, gracias. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Fíjense lo que nos aleja de Dios, haber pecado. ¿Sí? Haber pecado es lo que nos aleja de la gloria de Dios. Porque queremos hacer todo a nuestra propia manera. Porque queremos actuar como a nuestra ideología, nuestra concupiscencia queremos hacer, y nos alejamos, y eso hace que pequemos, y entonces estamos privados de la gloria de Dios. Y es lógico que si estemos alejados de Él, y cualquier situación que sea de conflicto, cualquier situación que nos traiga ansiedad, angustia, miedo, por cualquier cosa de esas digamos, no es justo. Pero tenemos que entender que nuestro propósito, como les decía hace rato, es conocerlo. Fíjense, es muy normal que nos expresemos, ¿por qué permite Dios la maldad? ¿Por qué permite Dios la maldad? Y entonces pensamos que el problema está en Dios y no en nosotros, ¿sí? Porque hablamos desde nuestra supremacía. Creemos que nosotros somos lo suficientemente buenos y dignos de que todo nos salga bien. Y esa pregunta, y el expresarse diciendo no es justo, ¿y por qué permite Dios la maldad? Es decir, ¿cómo se atreve Dios a no usar su poder en favor de yo todopoderoso, el hombre? ¿Sí? De mí todopoderoso, el hombre, este ser humano. Entonces, estamos pensando desde nuestra supremacía, cuando en realidad la pregunta no debería de ser esa. La pregunta debería de ser, ¿cómo es que un Dios santo y recto, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, no nos fulmina justo aquí en este momento?
¿Sí ven la diferencia? En ese momento, cuando nos expresamos así, la pregunta es distinta. Como cuando, ¿se acuerdan de Job? Que hay un listado enorme de preguntas que le hizo a Dios a Job y le dijo, a ver, espérame, ¿dónde estabas tú? ¿Sí? O sea, el supremo, la supremacía no es para ti. Yo soy el soberano, yo soy el omnipotente. Y cuando hablamos desde la supremacía de Dios, la pregunta debería ser, ¿cómo me atrevo yo a desplegar mi poder como si yo fuera el todopoderoso Dios? ¿Cómo me atrevo siquiera a cuestionarle a Dios? ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta de eso, cuando pensamos en relación a la soberanía de Dios, dejamos de decir no es justo, porque sabemos que estamos actuando en su voluntad. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han dicho no es justo en esta vida? Levánteme la mano, de verdad. ¿Cuántos de ustedes? No es cierto, no creo que... De verdad, solo 3. ¿Cuántos han dicho a lo largo de su vida, no es justo? Todos, yo creo que todos hemos dicho, no es justo. Pero para eso vamos a ver qué es ser justo. En la Biblia, una de las palabras más usadas es justamente esa. Justo, justicia. Y se repite más incluso que la palabra salvación. La Biblia también dice que Dios es un Dios justo. Y buscando la definición de lo que es justo, dice que justo es una persona que obra según justicia y razón. En relación a la palabra de Dios, es que vive según la ley de Dios. Esa es una persona justa. Justa es una persona recta en su proceder y que tiene un carácter moldeado por Dios. Eso es una persona justa, una persona recta y que vive conforme a las leyes de Dios, o sea que obedece su palabra. Todos nosotros aquí obedecemos la palabra de Dios al 100%. De repente tenemos que ponernos a pensar cuando no lo hacemos, porque fácilmente podemos caer en esa expresión, híjole, es que no es justo que me haya pasado esto. Pero para los hijos de Dios es posible ser justo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Están de acuerdo? Ahora yo quisiera animarles a ser cada vez más justos para Dios. Les voy a dar un listado de promesas que nos hace Dios en su palabra a las personas que somos justas. Y ya vamos a ver más adelante entonces si nos conviene seguir diciendo no es justo o yo quiero ser más justo delante de Dios. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 9 al 13, fíjense, dice, habla de Noé. Dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto a la tierra. A la única persona, más adelante vamos a ver, que le prometió no destruir fue justamente a Noé, porque arriba dice, Noé era un hombre justo. Y en Génesis 7 dice, 7:1, cuando todo estuvo preparado, o sea que obedeció al mandato de hacer un arca. ¿Sí se acuerdan? Dice, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Iglesia, nosotros conocemos de la palabra de Dios y sabemos que lo que más nos conviene es estar cerca de ella, es estar en comunión con Él. Y sabemos que lo que pasa allá afuera con nuestros amigos, incluso que se expresan de esa forma, deberíamos entender que es porque no conocen de Él, que no están en su presencia y por eso se expresan así. Pero a veces caemos en expresarnos de esa forma, en reclamarle a Dios y decir no es justo. Pero fíjense,
A partir de estos dos versículos podemos ver esto. Número 1, lo que hace Dios con una persona justa. Dios le habla a una persona justa. ¿Cuántos de aquí han sentido que les ha hablado Dios? Amén. A muchos nos habla Dios de distintas formas, no precisamente audible, a través de otra persona en la iglesia, moviendo circunstancias a nuestro alrededor, incluso endureciendo el corazón de la gente. Así nos habla Dios. Y si de repente piensas, o en tu corazón o en tu mente, hay algo que te hace pensar que no tiene relación con Dios y que no te está hablando, aguas, porque a lo mejor no está siendo tan justo como para que Él se exprese hacia ti. ¿Me explico? Número 1, Dios le habla a una persona justa. Número 2, Dios guarda a una persona justa. Porque Dios le dijo a Noé, voy a mandar un diluvio, tú harás un arca y ahí te meterás con tu familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a hacer con Noé? Dios lo iba a guardar. Lo iba a guardar. En la situación que nos pasó, estamos conscientes de que fue Dios el que nos guardó. Dios nos guardó. Y Dios, yo estoy segura que nos va a guardar a muchos aquí en nuestra iglesia. Yo declaro que tú y tu familia serán guardados en esta generación. Dios le habla a la persona justa. Dios guarda a la persona justa. Y en Génesis 15:6 podemos ver, fíjense lo que dice. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. O sea, cuando obedeces, como Noé, eres justo. Cuando tienes fe en lo que Dios va a hacer en tu vida, eres justo como Abraham. En Génesis 15:18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Número 3, ¿qué hace Dios con una persona justa? Dios hace pactos con los justos. Fíjense que incluyen descendencia, incluyen dar fruto, incluyen dar tierra. ¿Qué significa? Al justo le va a dar casa, el justo nunca va a andar mendigando por un lugar donde vivir. Eso lo creemos porque Dios lo tiene como promesa, hace pactos con los justos. Y da descendencia, como les decía, para su gloria y para su honra. Número 3, Dios hace pactos con los justos. 1, le habla a una persona justa, guarda a una persona justa, hace pactos con los justos. Y en Génesis 15:14 dice, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Número 4, Dios da riquezas a los justos. Fíjense, el justo, a pesar de las dificultades que hay a nuestro alrededor, tendrá riquezas. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que las riquezas no necesariamente son económicas. El hecho de tener salud, el hecho de tener familia, el hecho de tener paz en nuestras vidas, de sabernos salvos en Él, eso es ser rico. Dios da riqueza a los justos. Dios le habla a una persona justa. Dios guarda a una persona justa. Dios hace pactos con los justos y Dios da riqueza a los justos. ¿Será que nos conviene ser justos? Amén. En el Salmo 34:19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Número 5, Dios saca a los justos de su aflicción. Amén. Pero podemos estar pasando por situaciones difíciles, podemos estar angustiados, podemos estar temerosos, pero Dios saca a los justos de su aflicción. Dios le habla a una persona justa, Dios guarda a una persona justa, Dios hace pactos con los justos, da riquezas a los justos, los saca de la aflicción. Fíjense cuántas promesas hay para las personas justas. En el Salmo 55:22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Número 6, no lo deja en el fracaso para siempre. Dios nos levanta, iglesia, cualquiera que sea tu problema.
En algún momento Dios te va a levantar en su tiempo y a su forma. Dios nos promete, Dios no nos está prometiendo que todo va a ser color de rosa, porque ahí dice que vamos a tener situaciones malas, pero no dice que vamos a estar ahí para siempre. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice cuántas llevamos? 6. 1, Dios habla. 2, 3, 4, 5 de su aflicción. 6. No los dejen el fracaso para siempre. En Proverbios 10:3 dice: el Señor no deja sin comer al justo, pues frustra la avidez de los malvados. Número 7. Dios le da al justo alimento en la escasez. ¿Cuántos de ustedes han dejado de comer en estos días? Nadie. Algo hay de comer siempre. Dios nos guarda en todo momento y procura siempre que tengamos alimento en nuestras alacenas. ¿Nos conviene o no? Amén. Buscar su justicia. Amén. Dice Proverbios 10:31: la boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Entonces Dios le da sabiduría al justo. Sabiduría al justo. Yo no quisiera tener la lengua perversa. Y una persona que no es justa corre el riesgo de tener la lengua perversa, y esta será cercenada. Imagínense. Aquí yo creo que nos conviene buscar su justicia, ser justos en él. Amén. Llevamos 8. Dios le da sabiduría. A ver, Ángel, ¿cuál es la primera? Dios habla. Segunda, Dios guarda. Tercera, hace pactos. Cuarta, quinta, exacto. Sexta, séptima, alimento. Y esta última, Dios le da sabiduría al justo. Vamos a Proverbios 11:8. Dice: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. ¿Cuántas personas nos hemos preguntado, híjole, por qué a los hijos de Dios, que somos buenos, que todo hacemos bien, que ahí le hacemos al cuento cantando, nos pasan las cosas que nos pasan, y a esa gente que anda en lo malo, mira? Pero Dios también tiene esa promesa o esa sentencia para ellos. La desgracia le sobreviene al malvado. ¿Cuántas historias de personas que andan mal sabemos que terminan mal? Pero Dios salva al justo de la calamidad. Lo dice su palabra. Dios hoy nos está dando esa fortaleza. Y yo creo que el reto de hoy es volverse cada vez más justos. Amén. 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 Vamos a avanzar. A ver, dice Proverbios 11:10: cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Bueno, pues ahí dice: Dios prospera al justo. Dios prospera al justo. Si nosotros seguimos en su camino y buscamos su justicia y nos acercamos cada vez más a Él, de a poco Él nos va a ir prosperando según su voluntad. Y les aseguro que de a poco también vamos a dejar de estar diciendo no es justo, no es justo, no es justo, y quejándonos por todo. Amén. Entonces Dios prospera al justo. La que sigue, ¿cuál es? ¿No? 11. Proverbios 13:25: el justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. ¿Qué tal? Ahí podría decir, se podría parecer un poco a que siempre hay alimento, pero cuando eres justo, reconoces que el mejor alimento para tu casa es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas palabra de Dios, te sacia, tu alma se tranquiliza, tienes paz.
una persona justa es saciada por la palabra de Dios. Amén. 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 Y la última dice, Proverbios 21:26. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. El justo da con generosidad, iglesia. No duele dar cuando sabes que todo lo que tienes, que todo lo que has prosperado viene de la mano de Dios y no es por tus fuerzas. Cuando reconoces que es Dios quien está obrando en tu vida, fácilmente puedes dar lo que de gracia recibes. Amén. Entonces, el justo da con generosidad, porque sabe de dónde provienen las bendiciones. 12 puntos que yo creo que nos convencen un poquito de que es bien importante buscar a Dios y su justicia. Ahora, todos los viernes, las mujeres de la iglesia nos ponemos de acuerdo y de 9 en adelante hacemos una vigilia. ¿Quién ha participado en la vigilia? Sí, la mayoría de nosotros hemos participado en la vigilia. Ahora ya este viernes pasado, los Lalos se incluyeron en la vigilia. La verdad que estuvo poderosísima. Yo les aseguro que les conviene participar más en las oraciones de la vigilia, porque hay otro punto que les quiero decir en relación a la oración del justo, y eso está en Santiago 5:16. Santiago dice, 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense, y aquí viene la palabra griega. Sí, para que tenga validez la prédica, ¿no? Viene la palabra griega, dice dinamis. Dinamis es la palabra griega que en griego significa poder. Y dinamis para nosotros significa dinamita. ¿Y qué significa dinamita? ¿O qué hace la dinamita? Explota. ¿Sí? Fíjense, griego significa fuerza física, vigor para la lucha guerrera, poderío, potencia. Y cuando se hace, por ejemplo, un túnel, utilizan dinamita para explotar, para abrir camino en una montaña. Así es la oración del justo, poderosa, abre caminos, destruye la oposición, quita las fuerzas del diablo. Eso es lo que hace nuestra oración como justos. Entonces es importante que unamos fuerzas como justos. Imagínense todo lo que se va a lograr con nuestras oraciones, y sobre todo en la vigilia que dice, cuando se ponen 2 o más de acuerdo por algo, Dios nos escucha y rompemos cadenas y destruimos toda obra del enemigo. ¿Sí? El mundo de las tinieblas se tambalea cuando un justo hace oración. ¿Sí o no? Amén. Iglesia, no te prepares para la derrota, prepárate para la victoria que Dios nos va a dar con nuestra oración, porque la oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Y a qué se refiere ser eficaz? Fíjense, si yo soy un vendedor de autos y yo decido ir a ofrecer 10 autos a distintos clientes, y de esos 10 autos solamente vendo 5, fui eficiente. Pero soy eficaz cuando de esos 10 autos vendo los 10 autos. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso significa ser eficaz. Y una oración del justo es eficaz porque Dios da justamente lo que estás pidiendo. Pero si no te lo da, es porque no te conviene. Sabemos que Dios en su voluntad es darnos lo que es mejor para nosotros, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y probablemente lo que estamos pidiendo en ese momento no es de nuestra conveniencia, pero en algún momento de la vida que Él considere nos lo va a dar. Entonces la oración del justo es poderosa, es eficaz y es escuchada y te libra de las angustias. Eso lo podemos ver en Salmo 34:17, que dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias.
Pueden haber muchos orando, pero dentro de esos, si hay un justo, a ese escucha. Hace poco estábamos hablando con la pastora de que nuestras oraciones se están oyendo, sí, porque hay muchos justos en esta iglesia, pero imagínense que cada vez más busquemos su justicia. Seríamos una iglesia imparable, como lo estamos siendo ahora. Pero entre más se acerquen a la palabra de Dios, más obremos en su justicia y más lo busquemos, más oraciones escuchadas tendremos. Amén. Amén. En Habacuc 2:14 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. O sea que la oración del justo desarrolla fe, y esa fe se vuelve parte de nuestra vida. El justo no vive por lo que escucha en las noticias, por los rumores de la economía, o por lo que está pasando alrededor en nuestro trabajo, o porque te dice el hermanito o la hermanita lo que va a hacer. Sí, escuchas lo que vaya a su alrededor, pero la fe del justo crece todos los días, porque hay una relación constante con Dios. ¿Sí? La fe del justo tiene un fruto tremendo en oración, porque todos los días tiene fe. El justo, esa fe es uno de esos vestidos que no se quita nunca. Así anda vestido con fe. Así, y así se expresa. ¿Y cómo sé que soy justo? Bueno, se expresan de maneras diferentes. Dejan de decir, yo alguna vez lo pregunté, ¿y yo qué gano con esto? ¿Yo qué gano con esto? Dejan de ver sus ganancias y empiezan a ver las ganancias del reino de Dios, porque trabajamos para Él. ¿Amén? Amén. Los justos se saben redimidos, se saben perdonados, y no hay nada ni nadie que los haga sentir condenados. Te pudo haber pasado lo peor de niño, te pudieron haber hecho lo que sea, pero cuando conoces a Cristo y sabes que su sangre te limpia, te redime, te quita tus pecados, no hay nada que te haga sentir nuevamente condenación. Los justos entienden que todo lo que pasa es porque es voluntad de Dios para su vida. Los justos no tienen reparo en darle la gloria a Dios de lo que pasa en su vida. Amén. Amén. Todo lo que pasa no es por nuestras fuerzas, todo lo que tenemos, todos los éxitos que obtenemos no es por nuestras fuerzas, es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y tampoco se quejan de las circunstancias adversas, porque saben que todo lo que se está pasando es parte de un proceso. Yo probablemente sé que lo que estoy pasando no me gusta, pero es parte de un proceso, porque yo confío en la voluntad de Dios en nuestra vida. Los justos aman, los justos exaltan, reconocen la soberanía de Dios, reconocen su majestuosidad, no tienen reparo en alzar las manos y decir: gracias Señor, eres bueno, todo lo que me ha pasado es por ti, es para ti, es en ti. Y saben que todo lo que estás pasando, más adelante van a venir cosas mejores, porque su voluntad es para bien siempre a los hijos de Dios. Los justos dejan de decir no es justo y lo cambian por, bueno, si me pasó algo, alguna enseñanza debe de haber en esta situación y estoy lista para entenderlo, estoy lista para aprenderla, y mañana yo sé que Dios me va a levantar. Los justos se expresan en amor, los justos perdonan, los justos son bondadosos, los justos están pendientes de la gente que hay a su alrededor. Yo espero que en su mente vayan poniendo una palomita a lo que les voy diciendo, como diciendo: sí, perdono, sí amo, sí tengo temor de Dios, sí actúo en amor. Se alegran en toda circunstancia. Los justos nos alegramos en toda circunstancia y buscamos cada vez más su presencia, porque sabemos que Dios restituye todo, al 100 por 1, al 300, al 500. Dios no lleva una estadística exacta en nuestras vidas. Él nos ama y dejamos de decir no es justo. Tengan cuidado cuando digamos no es justo, porque probablemente los que no estamos siendo justos somos nosotros.
El lenguaje del justo es un ropaje, como les decía, que usa todos los días, en todas las circunstancias. Agradecemos a Dios con todo y por todo, en la abundancia, en la escasez, cuando quita, cuando da, en todo agradecemos. Y nuestra concepción de la vida cambia. Tengamos cuidado cuando nos estamos quejando constantemente, cuando lloramos amargamente en los rincones por cualquier cosa. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar siendo engañados por el enemigo y vamos a perder su justicia y nos vamos a alejar cada vez más de Él. Y acuérdense, en Romanos 3:23 leímos que el pecado es alejarse de su presencia. Dios tiene muchas bondades con los justos. Dios interviene sobrenaturalmente en la vida de los justos. Amén. Vienen muchos de repentes de Dios para nuestras vidas. En un momento estamos aquí y en otro momento ya nos quiere en otro lado. Pero hay que saber diferenciar cuando se trata de la voluntad de Dios. Dios transforma todas las circunstancias que nos están pasando para bien. Todo lo que nos esté pasando, Dios nos transforma para bien. Otra bondad es que Dios trae sanidad integral en nuestras vidas. Nos libera de los miedos y de los temores. ¿Cuántas bondades tiene Dios para los justos? Nos libera de ataduras satánicas. Nos agiganta frente a los problemas. Los problemas se vuelven mínimos ante nosotros, sus hijos justos. Dios restaura familias para los justos. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Quién quiere restauración para su familia? Amén. Y ser justo me lleva a oír a Dios permanentemente. Lo busco todos los días. Estamos en un grupo de iglesia en donde todos los días hay alimento de parte de Dios. Tenemos devocionales y a cada rato, si de repente a una hermanita se le ocurre, manda un versículo. Pero los justos aman ese alimento espiritual y lo escuchan porque saben que es Dios obrando en nuestras vidas, Dios hablándonos permanentemente. Y ser justo me hace enamorarme cada vez más de la presencia de Dios, más de la presencia de Dios. Lo que cantamos lo hacemos vivo. Yo quiero más y más de tu presencia, dame más de tu presencia, Señor. Eso lo decimos con todo el corazón, con nuestra alma, porque sabemos de todas las bondades. Incluso dejamos de pensar en las bondades. Ni siquiera lo hacemos por conveniencia, solo es porque estamos cada vez más enamorados de Dios. Y lo mejor de todo es que ser justo me conecta con su espíritu. Ni siquiera es necesario hablar, de repente ya algo nos viene a la mente y sabemos que es el Espíritu Santo el que está hablando en nuestras vidas. ¿Me ponen la canción? Por favor. Y yo quiero ser justo. ¿Quién quiere ser justo aquí? Yo hoy los invito a ser cada vez más justos. Les he hablado de todas las bondades que hay para los justos, de todas. Y solamente lo podemos entender cuando lo llevamos a cabo. Solamente lo podemos entender cuando lo vivimos, cuando lo hacemos carne en nuestra vida, cuando nuestra vida depende de su voluntad y entendemos que todo lo que nos pasa es por algo y es para bien. Hoy quiero que mi corazón escuche y sienta que quiere ser justo cada vez más y que Dios escuche mi oración. Ahí donde estás, pídele a Dios que te haga cada vez más justo, porque sabemos que la oración de un justo es poderosa, es eficaz, es como dinamita, abre puertas, y lo que abre Dios no lo cierra nadie, y lo que cierra Dios no lo abre nadie. Hoy, Señor, hoy quiero caminar en tu palabra, quiero que mi iglesia camine en tu palabra, Padre. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos